Soy Elisa Bennett, de 32 años, de pie en la mansión de mi abuela para nuestra conferencia familiar anual, sintiéndome como una extraña entre parientes que adornan sus marcas de diseñador y relojes de lujo. Mi blazer sencillo y mis joyas modestas atraen susurros condescendientes y miradas de reojo. A pesar de compartir la misma línea de sangre, he soportado 10 años de burlas sobre mis dificultades financieras mientras construía mi imperio en silencio. Pocos saben lo que hay en mi maletín hoy. Antes de continuar con mi historia, me gustaría saber desde dónde me ven. Dejen su ubicación en los comentarios, suscríbanse y quédense para ver cómo finalmente le mostré a mi familia, obsesionada con el estatus, cómo es la verdadera riqueza. Mi familia, los Bennett, ha sido parte integral del mercado inmobiliario de Boston desde la década de 1920, cuando mi bisabuelo convirtió una pequeña herencia en un imperio floreciente durante el auge de la posguerra. Para cuando mi abuela Elizabeth tomó el control en la década de 1970, el apellido Bennett era sinónimo de propiedades de lujo en toda Nueva Inglaterra. A diferencia de sus hermanos, que se centraban en la ostentación y el estatus, la abuela Elizabeth era una astuta empresaria que creía que la riqueza debía ser discreta y tener un propósito. Mi padre, su hijo menor, heredó su pragmatismo. Se enamoró de mi madre, una maestra de jardín de infancia sin recursos familiares, lo que provocó un gran escándalo entre los Bennett, tan preocupados por su estatus. Eligieron una vida modesta en un pequeño barrio residencial, para gran consternación de la familia. Papá trabajaba como arquitecto, diseñando casas que creía que a la gente le encantaría vivir, en lugar de símbolos de estatus, mientras que mamá seguía dando clases. Me enseñaron que el dinero era una herramienta, no un rasgo de la personalidad. Cuando tenía 15 años, murieron en un accidente de coche al volver a casa de un viaje de fin de semana, y mi mundo se derrumbó de la noche a la mañana. La abuela Elizabeth me acogió mientras mis tíos susurraban que me había convertido en el caso de caridad de la familia. En esos primeros y dolorosos meses, a menudo encontraba a la abuela en su estudio a altas horas de la noche, mirando álbumes de fotos antiguos o revisando carteras de propiedades. Elisa, decía, la mayoría de la familia ha olvidado para qué sirve realmente la riqueza. Creen que es para presumir, pero la verdadera riqueza es invisible. Es seguridad, oportunidad y el poder de generar cambios. Durante los 3 años que viví con ella antes de la universidad, me enseñó más sobre finanzas, inversión y valoración de propiedades que cualquier otro curso. Me enseñó a interpretar las tendencias del mercado, a identificar propiedades infravaloradas y, lo más importante, a ser paciente. Mis primos Brad, Victoria, Taylor, Jessica y Blake crecieron de forma muy diferente. El tío Richard, quien asumió el cargo de patriarca de la familia tras la muerte del abuelo, creía en el consumo ostentoso. Sus hijos y los de mis otros tíos recibían coches deportivos por sus 16 años, disfrutaban de vacaciones de lujo en cada periodo escolar y vestían solo con ropa de marca. Mientras tanto, yo conducía el Toyota usado que me habían dejado mis padres, trabajaba a tiempo parcial e invertía hasta el último céntimo que me sobraba. La abuela Elizabeth falleció durante mi último año de universidad, dejando a cada nieto una modesta herencia. Mientras mis primos usaban el suyo para dar la entrada a condominios de lujo, vacaciones exóticas o compras aún más ridículas, Blake compró un pequeño yate que apenas usa, yo seguía el consejo de mi abuela. Vivía con sencillez en un apartamento pequeño, seguía trabajando e invertía estratégicamente mi herencia en pequeñas propiedades olvidadas en barrios con mucho futuro. La conferencia familiar anual comenzó como la forma en que la abuela Elizabeth aseguraba la unidad familiar y un propósito compartido. Tras su muerte, el tío Richard la transformó en una exhibición de competencia de estatus, quien tenía la actualización de cartera más impresionante, quien había adquirido las posesiones más caras, que primo tenía la trayectoria profesional más impresionante. Cada año, me presentaba con mi ropa modesta, compartía mis actualizaciones deliberadamente discretas y soportaba su lástima apenas velada. Lo que ninguno de ellos sabía era que, para mi 28º cumpleaños, mi cartera había crecido hasta incluir 12 propiedades residenciales y 3 pequeños edificios comerciales, todos adquiridos a través de sociedades de responsabilidad limitada anónimas con la guía del antiguo abogado de la abuela, el señor Winters. El año pasado, me enteré de que el extenso complejo de apartamentos donde vivían Victoria, la hija del tío Richard,
mi primo Blake y otros 3 familiares, había salido a la venta. El propietario se jubilaba y buscaba una venta discreta para evitar alarmar a los inquilinos. Utilizando una estructura de holding que el señor Winters ayudó a establecer, compré el edificio por $28 millones, casi cada centavo de mi capital disponible. Implementé mejoras sutiles manteniendo mi propiedad completamente anónima, incluso subiendo ligeramente el alquiler, aunque muy por debajo del precio de mercado. Y ahora, mientras me preparaba para la conferencia de este año, recibí la noticia de que el tío Richard planeaba proponer la venta de la mansión de la abuela, el corazón de nuestro legado familiar y la última conexión física con su sabiduría. La misma mansión donde ahora estoy, viendo a mi familia alardear de su riqueza, completamente inconsciente de que el pariente pobre del que se han burlado durante años es el dueño del techo sobre muchas de sus cabezas. Llegué a la mansión de la abuela el viernes por la tarde en mi Toyota de 10 años, el mismo auto que conducía desde la universidad. La entrada circular ya relucía con vehículos de lujo, el nuevo Maserati de Brad, aparcado en un lugar prominente cerca de la escalera de entrada, el Mercedes SUV de la tía Catherine, el Bentley del tío Richard y varios otros coches de alta gama que probablemente costaban más que las casas de la mayoría. Aparqué entre el Range Rover de Blake y el BMW de Victoria. Mi Toyota parecía haberse equivocado de barrio por accidente. Respiré hondo, me alicé la sencilla chaqueta azul marino de Banana Republic y me miré el maquillaje minimalista por el retrovisor. La mansión lucía exactamente igual que siempre, 3 plantas de elegante arquitectura georgiana de ladrillo, con columnas blancas flanqueando la entrada y jardines perfectamente cuidados que se extendían a lo largo de 4 acres. Al subir los escalones de piedra caliza, sentí una mezcla familiar de calidez y aprensión. Este lugar había sido mi santuario después de perder a mis padres, pero ahora representaba la creciente brecha entre mis decisiones de vida y las de mis familiares. Había llegado temprano a propósito, con la esperanza de disfrutar de algunos recuerdos tranquilos antes de que llegara el circo familiar. Marta, la ama de llaves que había servido a nuestra familia durante más de 30 años, abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. «Señorita Elisa», dijo radiante, abrazándome con un cálido aroma a cera para muebles de limón y canela. «¡Qué alegría verla! Cada año se parece más a su abuela». Sonreí con sinceridad por primera vez ese día. «Gracias, Marta. Sigue siendo el mejor comité de bienvenida de este lugar». Bajó la voz con aire conspirador. «Quizás le interese saber que el señor Richard ha estado aquí desde la mañana, reorganizando la agenda de la conferencia y reuniéndose con el abogado de la familia». Esto no me sorprendió, pero confirmó mis sospechas sobre la venta de la mansión. Marta me ayudó a llevar mi bolso de fin de semana a mi antigua habitación, la que había ocupado durante mis años de formación con la abuela. A diferencia de las otras habitaciones de invitados, que habían sido redecoradas varias veces, esta permanecía prácticamente igual, las mismas paredes azul pálido, los muebles blancos y el mismo asiento junto a la ventana con vistas al jardín de rosas que tanto le gustaba a la abuela. Pasé los dedos por la estantería, aún con mis libros favoritos de siempre, libros de finanzas mezclados con novelas, el cuaderno donde mi abuela me había enseñado a controlar los movimientos de la bolsa y la pequeña foto enmarcada de mis padres y yo en Cape Cod, el verano antes de que fallecieran. Estaba desempacando cuando llamaron a la puerta. Mi prima Jessica estaba allí, la única familiar que siempre me había mostrado una amabilidad constante. «Te oí llegar», sonrió, apoyándose en el marco de la puerta. A diferencia de nuestras otras primas, Jessica se había labrado su propia carrera como pediatra, aunque aún conservaba el lujo familiar que se esperaba. Llevaba vaqueros de diseño y un suéter de cachemira que probablemente costaba más que todo mi conjunto, pero sus ojos no reflejaban el juicio que yo solía enfrentar. «Quería avisarte antes de que lleguen todos. El tío Richard tiene grandes planes este fin de semana. Va a proponer vender la mansión». Aunque ya lo sospechaba, oírlo confirmado me revolvió el estómago. «Pero este lugar es nuestro patrimonio. Mi abuela nunca lo habría querido». Jessica suspiró y se sentó a mi lado en la cama. «Lo sé, pero habla de liberar el valor de la propiedad y modernizar el patrimonio familiar. Ya tiene la mayoría de los votos asegurados». «¿Votos?
La estructura de gobierno de la familia Bennet fue otra de las innovaciones del tío Richard. Tras el fallecimiento de la abuela, las decisiones familiares se ponderaban según la contribución de cada uno al patrimonio familiar, lo que significaba que Richard, al ser el más exitoso comercialmente, controlaba la mayoría de las decisiones. Mis pequeñas propiedades declaradas me daban un poder de voto mínimo. ¿Por eso nos reunimos 3 días en lugar de los 2 habituales?, pregunté. Jessica asintió. Hablaremos de la propiedad el sábado, análisis financieros el domingo y la gran votación el lunes. Traerá a promotores inmobiliarios para que presenten conceptos de condominios de lujo donde estaría la mansión. Se me encogió el corazón. Este lugar no era solo un edificio, era la última conexión física con la sabiduría y los valores de la abuela. La idea de que lo demolieran para construir aún más inmuebles de lujo me parecía casi un sacrilegio. Voy a luchar contra esto, dije en voz baja. Jessica me apretó la mano. Lo sé, y te apoyo, pero prepárate para la resistencia. Miró su reloj. Todos cenan en 20 minutos. Victoria ya ha preguntado 2 veces si ya ha llegado la pobre prima. Forcé una sonrisa. No quería decepcionarla. Después de que Jessica se fuera, me tomé un momento para centrarme. Había venido a esta conferencia con un plan, pero ahora había mucho más en juego. La cena de esa noche fue exactamente como lo esperaba: copas de cristal, porcelana fina y una conversación diseñada para destacar los últimos logros de todos. El tío Richard presidía la mesa, donde solía sentarse la abuela, hablando de su último proyecto inmobiliario, completamente vendido antes incluso de que terminara la construcción. Tuvimos que rechazar compradores, se jactó, agitando su whisky de 30 años. La tía Catherine intervino sobre su gala benéfica, que había recaudado $100.000 más que la del año pasado, y comentó con ironía que últimamente no había visto el nombre de Lisa en ninguna lista de donantes filantrópicos. Mi primo Brad, ahora ejecutivo en la empresa del tío Richard solo por nepotismo, no dejaba de dirigir la conversación hacia su nuevo Maserati. La lista de espera era de 9 meses, pero se agilizaron para nuestro apellido. Sonrió con suficiencia, mirándome. ¿Qué conduces últimamente, Elisa? ¿Sigues con ese Toyota? Tomé un sorbo de agua. Todavía me servía perfectamente. Patricia, la esposa del tío Richard, chasqueó los dedos con simpatía. ¿Sabes, querida? Si dejaras que Richard te asesorara en algunas inversiones inmobiliarias, podrías permitirte mejorar un poco tu estilo de vida. Reprimí el impulso de decirle que mis inversiones inmobiliarias iban bien sin la asesoría de Richard. En cambio, simplemente sonreí. Estoy a gusto con mis decisiones. Las indirectas sutiles continuaron durante toda la cena, referencias a clubes exclusivos a los que no pertenecía, comparaciones de casas de vacaciones que no eran mías, conversaciones sobre opciones de colegios privados para los hijos de mis primos que no podría permitirme si tuviera hijos. A pesar de todo, mantenía la esperanza de que, una vez que comprendieran el panorama completo, podría haber un camino hacia una conexión familiar genuina. Después de cenar, caminé sola por los jardines, visitando el jardín de rosas de la abuela, ahora iluminado por una suave luz paisajística. De pie allí, entre sus flores cuidadosamente cultivadas, decidí de nuevo preservar su legado, tanto la mansión física como los valores que me había inculcado. Pasara lo que pasara este fin de semana, encontraría la manera de honrar su memoria, incluso si eso significaba revelar finalmente lo que había estado construyendo todos estos años en las sombras. El sábado por la mañana llegó con un sol dorado de otoño filtrándose por las cortinas de mi habitación de la infancia. Me vestí con cuidado con pantalones negros y una sencilla blusa azul. Pero sin ostentación, la reunión familiar principal comenzaría a las 9 en el gran salón, donde generaciones de Bennet habían tomado decisiones que forjaron nuestra fortuna familiar. Al entrar en la sala, sentí de inmediato el cambio de ambiente. Los retratos familiares habituales habían sido retirados de las paredes, reemplazados por representaciones arquitectónicas de condominios modernos. El tío Richard estaba de pie al frente, junto a un proyector digital, mientras mis primos y sus esposas ocupaban las sillas antiguas dispuestas en semicírculo. Varios rostros que no reconocí estaban sentados en la última fila,
probablemente los promotores inmobiliarios que Jessica había mencionado. Ah, Elisa, qué bien que nos acompañes, anunció el tío Richard mientras me sentaba junto a Jessica. Estábamos a punto de empezar nuestra charla sobre la imagen y los estándares familiares. Asentí cortésmente, notando cómo varios primos intercambiaban miradas al sentarme. Richard se lanzó a su presentación, pasando diapositivas que mostraban el logotipo de la familia Bennett estampado en edificios cada vez más lujosos. La imagen es la moneda de cambio en nuestro mundo, proclamó, paseándose con sus zapatos de cuero italianos, que probablemente cueste más que mi alquiler mensual. El apellido Bennett abre puertas, pero solo si mantenemos ciertos estándares en nuestra presentación al mundo. Su mirada se detuvo en ni un instante antes de continuar. Tras hablar de varios proyectos de desarrollo ya en marcha, pasó a una diapositiva titulada Reevaluación de la residencia familiar. Me dio un vuelco el corazón al ver aparecer en pantalla una imagen hermosamente fotografiada de la mansión de la abuela. Como todos saben, esta propiedad ha pertenecido a nuestra familia durante 4 generaciones. Si bien tiene un valor sentimental, se encuentra en un terreno de 2 hectáreas de terreno de primera calidad, actualmente valorado en aproximadamente $45 millones. La tía Victoria, elegante con su traje de diseñador y el pelo con mechas perfectas, levantó su mano cuidada. Richard, antes de que continúes, creo que deberíamos reconocer que algunos familiares podrían tener un apego emocional a la vieja casa. Se volvió hacia mí con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Elisa, querida, sé que viviste aquí un tiempo, y todos lo respetamos, pero seguro que entiendes que el sentimentalismo no impide tomar buenas decisiones financieras. Antes de que pudiera responder, mi primo Black intervino. Hablando de buenas decisiones financieras, ¿alguien ha visto mi nuevo SL Roadster afuera? Lo recogí ayer. Edición limitada, solo 20 unidades en Norteamérica. El cambio de tema, nada sutil, claramente tenía como objetivo enfatizar la diferencia entre mi situación financiera y la de ellos. Muy bien, asintió Richard con aprobación. Es justo el tipo de declaración que refuerza la posición de nuestra familia en la comunidad. Continuó con su presentación, describiendo un plan para vender la mansión, dividir las ganancias entre los accionistas familiares, ponderadas según sus propiedades actuales, y construir condominios de lujo en la propiedad. Los promotores de la última fila empezaron a repartir folletos satinados con imágenes de estructuras de vidrio y acero que no se parecían en nada a la cálida casa de ladrillo que había albergado a generaciones de nuestra familia. El retorno de la inversión proyectado es sustancial, concluyó Richard triunfalmente. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la votación preliminar? Levanté la mano, y Richard me saludó con una impaciencia apenas disimulada. Creo que deberíamos considerar los deseos de la abuela Elizabeth, dije con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Ella quería específicamente que esta casa se conservara como nuestro lugar de reunión familiar y un referente histórico. Me dijo muchas veces que no todo debe medirse por su potencial retorno de la inversión. La sonrisa del tío Richard se tensó. Si bien Elizabeth tenía muchas cualidades admirables, el mercado ha cambiado mucho desde entonces. Lo que tenía sentido entonces no tiene por qué tenerlo ahora. La tía Catherine rió disimuladamente. Además, Elisa, con tu poca experiencia en bienes raíces de alto valor, quizás este no sea un área donde tu opinión tenga mucho peso. Insistí. He analizado el valor de las propiedades y las tendencias del vecindario. El valor histórico de este lugar, de hecho, aumenta su valor como propiedad preservada en lugar de ser demolida para otro desarrollo de lujo que podría estar medio vacío como el proyecto Westbrook el año pasado. La sala se quedó en silencio por un momento antes de que Brad soltara una breve carcajada desdeñosa. ¿Análisis? ¿Qué sabes tú de bienes raíces? Ni siquiera puedes permitirte una casa propia. Sigues alquilando ese pequeño apartamento en el centro, ¿verdad? Varios primos rieron disimuladamente, y sentí que me subía el calor a las mejillas. Mis elecciones de vivienda son deliberadas, no limitaciones, respondí, pero Brad me interrumpió. Claro que sí, igual que mi decisión de conducir un coche de $150.000 en lugar de un Toyota de 10 años es deliberada. Algunos podemos permitirnos nuestras elecciones, primo,
Otros simplemente fingen que sus limitaciones son elecciones. Richard se aclaró la garganta, no para defenderme, sino para avanzar la conversación. Hagamos una votación preliminar sobre la idea de vender y reurbanizar. Podemos abordar propuestas específicas después de comer. La votación fue exactamente como Jessica había predicho, abrumadoramente a favor de vender, con solo Jessica y yo en contra. Al parar para comer, sentí una decepción aplastante. No se trataba solo de perder la casa, fue darme cuenta de que mi familia realmente me veía como nada más que la pariente pobre, alguien cuya opinión no valía nada porque su cuenta bancaria no les impresionaba. Jessica me encontró en el jardín durante el almuerzo, sentada en el banco de piedra donde mi abuela solía contarme historias sobre la historia de nuestra familia. Lo siento, dijo, sentada a mi lado. Pueden ser tan presumidos. Asentí, conteniendo las lágrimas. Ni siquiera se trata del dinero. Nunca se han molestado en preguntar qué hago realmente con mi vida ni por qué tomo las decisiones que tomo. Simplemente asumen que estoy luchando y que no logro seguir el ritmo. Jessica me apretó la mano. Por si sirve de algo, siempre he admirado cómo has trazado tu propio camino. Hay algo admirable en no tener que presumir todo el tiempo. Sonreí agradecida, pero entonces. La confrontación de esa mañana había dejado una herida más profunda de lo que esperaba. Todos estos años, me dije a mí misma que la opinión de mi familia no importaba, que estaba construyendo algo significativo independientemente de su aprobación. Pero su crueldad y desdén despreocupados aún me dolían de maneras inesperadas. Mientras caminábamos de vuelta a casa, Jessica bajó la voz. Para que lo sepan, la sesión de mañana será peor. Todos tienen que presentar sus finanzas personales más destacadas del año. Richard siempre la estructura para destacar quién contribuye más al prestigio familiar. Asentí, temiéndolo ya. Gracias por el aviso. Esa noche, durante la cena, la conversación giró en torno a qué servicios de lujo deberían incluirse en el nuevo complejo de condominios que reemplazaría nuestra casa familiar. Mientras los escuchaba debatir entre piscinas infinitas o jardines privados en la azotea, entre acabados de mármol o piedra caliza importada, me di cuenta de lo fundamentalmente diferentes que se habían vuelto nuestros valores. Mientras contemplaba en silencio la creciente brecha entre mi familia y yo, no pude evitar preguntarme si alguna vez habría un puente para salvarla o si siquiera quería que lo hubiera. La sesión del domingo por la mañana se centró en asuntos de herencias y tenencia de propiedades, el tema central de nuestra conferencia familiar anual. El salón había sido reorganizado durante la noche, con una larga mesa de caoba reemplazando la informal disposición de los asientos del día anterior. El tío Richard se sentó a la cabecera, con portafolios de cuero colocados en cada mesa. El mío, no pude evitar notar, era más delgado que el de todos. Hoy revisaremos nuestros bienes individuales y colectivos, anunció Richard después de que todos se sentaran. Como saben, la estructura de votación de nuestra familia se pondera según la contribución al patrimonio total. Me he tomado la libertad de preparar una evaluación actualizada. Saludó con la cabeza a su asistente, quien distribuyó hojas de cálculo con los bienes declarados de cada miembro de la familia y su correspondiente poder de voto. Como era de esperar, el propio Richard controlaba el 38% de los votos, mientras que sus hijos y hermanos poseían la mayor parte del resto. Mi propio derecho a voto figuraba en tan solo un 2%, lo que reflejaba únicamente la pequeña herencia de mi abuela que había reconocido públicamente, además de mi modesto salario como consultor financiero, mi cargo deliberadamente vago. Antes de empezar con las presentaciones individuales, continuó Richard, me gustaría proponer algunos ajustes al marco de distribución establecido en el testamento de Elizabeth. Esto me llamó la atención de inmediato. El testamento de la abuela incluía mecanismos de protección para evitar que ningún miembro de la familia obtuviera demasiado control. Richard ahora sugería simplificar estas protecciones para una mayor eficiencia administrativa. Los cambios propuestos consolidarían un mayor poder en los miembros más ricos de la familia, en particular en el mismo. Mientras los miembros de la familia asentían, anoté cuidadosamente cada modificación sugerida. Serían detalles cruciales para discutir con el señor Winters más tarde. Tras hablar sobre la herencia, pasamos a las actualizaciones financieras individuales. Brad empezó,
describiendo con orgullo su nuevo puesto como vicepresidente en la empresa del tío Richard, las bonificaciones que había recibido y su cartera de inversiones de lujo. Y, por supuesto, está la nueva propiedad vacacional en Aspen, concluyó con suficiencia. La cerré el mes pasado, 4 dormitorios, acceso directo a las pistas de esquí y un jacuzzi con vistas a las montañas. Después vino Blake, presumiendo de sus inversiones en startups tecnológicas y del yate que había mejorado porque el anterior no era lo suficientemente grande para recibir visitas. Victoria detalló su ampliada colección de arte y el colegio privado donde había conseguido plazas para sus hijos, a pesar de la lista de espera de 5 años. Hicieron una excepción con el apellido Bennett, por supuesto. Uno a uno, mis familiares describieron su creciente riqueza y símbolos de estatus, y cada presentación fue recibida con gestos de asentimiento y preguntas de seguimiento. Cuando Taylor mencionó las dificultades para encontrar personal doméstico para sus 3 casas, la tía Catherine inmediatamente ofreció contactos para la mejor agencia de ayuda doméstica. Solo trabajan con ciertas familias, pero te diré algo. La conversación finalmente derivó al complejo de apartamentos de lujo donde vivían varios miembros de la familia, el mismo edificio que yo poseía en secreto. Las instalaciones son de primera, comentó Victoria, pero la administración ha estado haciendo algunos cambios que no me gustan especialmente. Han estado renovando el vestíbulo, molestando a todos con el ruido de las obras. Blake asintió vigorosamente. Y subieron el alquiler el trimestre pasado, no mucho, pero aún así, por principios. ¿Quiénes se creen que son? Brad se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Sabes qué es extraño? Parece que nadie sabe quién es el verdadero dueño del edificio ahora. Lo compró un holding el año pasado, es muy misterioso. El tío Richard golpeó el bolígrafo pensativo contra su portafolio. Quizás deberíamos aprovechar algunos contactos familiares para averiguar quién está detrás de la compra. Si es algún grupo inversor, podría convencerlos de vendernos a nosotros. La ubicación es privilegiada, y tener el control les beneficiaría a quienes viven allí. Mantuve una expresión neutral, aunque el corazón se me aceleró al ver la naturalidad con la que hablaban de usar su influencia para presionar al misterioso propietario, a vender en contra de mi voluntad. Podríamos presionar por los canales adecuados, continuó Richard. Conozco gente en la oficina de urbanismo que podría dificultar la aprobación de sus futuras renovaciones. La naturalidad con la que hablaban de usar sus contactos para, básicamente, intimidar a un propietario me puso los pelos de punta. Este era exactamente el tipo de comportamiento arrogante que mi abuela siempre había criticado, usar el poder familiar no para crear valor, sino para arrebatárselo a otros. Cuando por fin llegó mi turno al final de la tarde, presenté un resumen deliberadamente discreto de mi trabajo de consultoría y el modesto crecimiento de mi inversión. Mientras hablaba, vi a Brad mirando su teléfono, a Victoria susurrándole a su marido y al tío Richard golpeando el bolígrafo con impaciencia. Nadie hizo preguntas adicionales ni mostró interés. Que se burlaran abiertamente de la condescendencia seguía doliendo profundamente. El tío Richard se aclaró la garganta, no para defenderme, sino para avanzar. Quizás sea un buen momento para hablar del programa de asistencia familiar que mencioné ayer. Elisa, no hay que avergonzarse de aceptar ayuda cuando se necesita. Podríamos establecer una asignación mensual para ayudarte a mantener un estilo de vida más apropiado para alguien con nuestro apellido. La sugerencia de que necesitaba su caridad cuando valía más que varios de ellos juntos fue la gota que colmó el vaso, pero mantuve la compostura. Años de práctica ocultando mis verdaderos sentimientos me sirvieron de mucho. No será necesario, tío Richard, pero gracias por tu preocupación, dije con calma, mientras recogía mis notas. Si termino mi presentación, saldré a tomar el aire antes de comer. En cuanto la puerta de la biblioteca se cerró tras mí, subí corriendo a mi habitación, con las manos temblorosas, una mezcla de rabia y dolor. Sola, finalmente dejé caer las lágrimas, no por inseguridad económica, sino por el doloroso reconocimiento de que mi familia nunca me había visto de verdad. Habían creado una narrativa sobre mí sin molestarse en mirar más allá de sus suposiciones. Me acomodé en el asiento de la ventana donde mi abuela y yo solíamos sentarnos juntas, contemplando el jardín que tanto amaba. ¿Qué harías ahora?, susurré,
como si de alguna manera pudiera responder. En el silencio de la habitación, rodeada de recuerdos del único miembro de la familia que realmente me había valorado, sentí un cambio en mi interior, una determinación cada vez más firme que reemplazaba el dolor puro. Esta mansión, este legado, era tan mío como suyo, y lo había honrado de maneras que no podían ni siquiera imaginar. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Marta, la criada, entró con expresión preocupada. Señorita Elisa, le traje un té. Me di cuenta de que se fue de la reunión bastante rápido. Su amable gesto me hizo llorar. Marta llevaba décadas con la familia y, a diferencia de mis parientes, siempre me había tratado con genuina calidez. Todavía me ven como esa adolescente huérfana que necesitaba caridad, dije, aceptando la taza con una sonrisa de agradecimiento. Haga lo que haga, siempre seré su pariente pobre. Marta se sentó a mi lado, alisándose el delantal con sus manos curtidas, un gesto que recordaba de mi infancia, cuando ponía en orden sus pensamientos. Su abuela decía que la riqueza empobrece mucho la vista de algunas personas, dijo en voz baja. Solo ven lo que tienen delante, no lo que realmente vale. Hizo una pausa y añadió, la señorita Elizabeth estaría muy orgullosa de cómo ha honrado sus enseñanzas. Siempre decía que usted era la única que realmente entendía el significado del legado Bennet. Escuchar esta validación de alguien que había conocido íntimamente a mi abuela me brindó un consuelo inesperado. Gracias, Marta, eso significa más de lo que crees. Me dio una palmadita en la mano antes de levantarse. El paquete que esperaba llegó mientras estabas en la reunión. Lo dejé en tu escritorio. El corazón me dio un vuelco. El señor Winters había enviado la documentación que solicité. Gracias, repetí con renovado propósito. Después de que Marta se fuera, abrí el paquete del mensajero y extendí el contenido sobre mi cama: escrituras de propiedad, estructuras de propiedad corporativa, valoraciones de cartera y, lo más importante, la documentación que acreditaba mi propiedad del complejo de apartamentos de lujo donde vivían Victoria Blake y otros 3 familiares. Pasé el dedo por la escritura con su sello oficial, sintiendo una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. Mañana había planeado revelar mi verdadera situación financiera, pero después de la humillación de hoy, me preguntaba si quería seguir con estas personas en mi vida. De verdad necesitaba la validación de familiares que solo me habían mostrado condescendencia y crueldad despreocupada. Mientras reunía los documentos, me invadieron los recuerdos, mi abuela enseñándome a leer estados financieros en este mismo escritorio, explicándome que la verdadera riqueza no consistía en ostentar estatus, sino en crear seguridad y oportunidades. El apellido Bennet solía significar algo más que presumir, me dijo una vez. Significaba integridad, previsión y uso responsable de los privilegios. En ese momento, al observar la evidencia de la fidelidad con la que había seguido sus consejos, tomé una decisión. No iba a revelar mi éxito para ganarme su aprobación ni su respeto. Lo haría para honrar el verdadero legado de mi abuela y para dejar claro de una vez por todas que no era una simple nota al pie en la historia de la familia Bennet, yo era su futuro, lo reconocieran o no. La sesión de la tarde comenzó con energía renovada cuando el tío Richard desvió la conversación hacia las preocupaciones sobre las relaciones con los inquilinos en el complejo de apartamentos de lujo donde residían Victoria Blake y varios otros miembros de la familia. La ironía no se me escapó al sentarme, con los documentos bien guardados en mi portafolio, escuchando a mi familia quejarse de las decisiones de administración de la propiedad que yo había aprobado personalmente. La instalación del nuevo sistema de seguridad ha sido increíblemente disruptiva, se quejó Victoria, sacudiendo su cabello con reflejos perfectos. Los contratistas empiezan a las 9 de la mañana, 9. Como si alguien tuviera que oír ruidos de construcción durante el desayuno. Blake asintió vigorosamente. Y han implementado esta nueva política de registro de huéspedes que es completamente innecesaria. Tuve que registrar a mi empleada doméstica como visitante recurrente. ¿Es que no entienden quiénes somos? Richard se inclinó hacia adelante, juntando los dedos en el gesto autoritario que había adoptado tras el fallecimiento de la abuela. Precisamente por eso es esencial el control familiar de las propiedades clave. Cuando los edificios cambian de manos,
la nueva administración no comprende las necesidades de los inquilinos prestigiosos. Me mordí la lengua mientras continuaban, sabiendo que las mejoras de seguridad se habían implementado después de un allanamiento 2 pisos debajo del apartamento de Victoria, y que la política de huéspedes se debía a múltiples quejas de otros residentes sobre personas no identificadas que accedían a las zonas comunes. Mis mejoras habían aumentado el valor del edificio un 12% durante el último año, aunque, claro, vieron solo los pequeños inconvenientes. Le pedí a Jenkins que revisara la estructura de propiedad. Richard continuó hablando con su abogado personal. El edificio fue comprado por Horizon Holdings el año pasado, propiedad de Summit Investments, que parece estar controlada por una entidad offshore deliberadamente oscura, lo que sugiere que podrían ser vulnerables a la presión adecuada. La forma calculada en que habló de aprovechar las conexiones familiares para intimidar al propietario me hizo estallar algo dentro. Aún así, mantuve la calma. Años de práctica me habían dado buenos resultados. ¿Qué tipo de presión?, pregunté con inocencia. Richard sonrió, sin notar el tono peligroso en mi voz. Siempre hay procesos de aprobación que pueden acelerarse o retrasarse según la relación con los funcionarios adecuados. Además, con 5 miembros de la familia Bennett como inquilinos, representamos una parte significativa de sus unidades premium. Un enfoque coordinado podría hacer que la continuidad de la propiedad les resulte incómoda. Brad se rió entre dientes, por no mencionar que si encontrábamos infracciones del código o irregularidades fiscales, nuestros amigos de la oficina del tasador municipal podrían de repente interesarse mucho en auditar sus propiedades. Observé con incredulidad cómo mi familia hablaba con indiferencia sobre usar su influencia para, básicamente, acosar al propietario para que vendiera contra su voluntad. Un ejemplo clásico del comportamiento arrogante que mi abuela siempre había criticado. Elisa añadió con una sonrisa burlona, volviéndose hacia mí: así es como funcionan los bienes raíces en el mundo real, y no es que lo entiendas, ya que ni siquiera puedes permitirte tu propia casa, y sigues alquilando ese pequeño apartamento en el centro, ¿verdad? La sala se quedó en silencio un momento antes de que estallaran risas incómodas. No era solo la burla lo que me enfurecía, sino la corrupción informal a la que se aferraban mientras afirmaban defender el legado Bennett. Hablando de bienes raíces, Richard, con naturalidad, dijo: tomemos una decisión definitiva sobre esta propiedad. Señaló la mansión. Los promotores han presentado una oferta excelente, y la rentabilidad prevista de la conversión en condominios de lujo beneficiaría a todos los accionistas. Levanté la mano, decidido a hacer un último intento por preservar la casa de la abuela. Antes de votar, me gustaría proponer una alternativa. Esta casa tiene un valor histórico que va más allá de su potencial inmobiliario. ¿Y si la convertimos en la sede de la Fundación Familiar Bennett? Podríamos preservar la arquitectura y, al mismo tiempo, crear algo que honre el legado de inversión comunitaria de la abuela. La expresión de Richard dejó claro que ya había descartado la idea antes de que terminara de hablar. Aunque es una sugerencia creativa, la rentabilidad financiera sería mínima comparada con el desarrollo urbanístico. Tenemos que ser prácticos con estos activos. La tía Caterina sintió. Además, una fundación requeriría una considerable gestión continua. Algunos de nosotros, me miró significativamente, quizás tengamos tiempo para esos proyectos, pero quienes hacemos crecer activamente la fortuna familiar tenemos otras prioridades. La votación que siguió fue una formalidad. Richard controlaba casi el 40% y sus aliados el 45%. Mi 2% y el 5% de Jessica no marcaron la diferencia. La decisión de vender la querida casa de la abuela y reemplazarla con condominios de lujo se aprobó con un apoyo abrumador. Mientras Richard explicaba el plazo para desalojar la propiedad y comenzar la demolición, sentí una extraña calma. Ya no se trataba solo de una casa, se trataba del alma de nuestra familia y de los valores que habíamos abandonado en busca del estatus y la ostentación material. Más tarde esa noche, llamé al señor Winters desde la privacidad de mi habitación. Votaron por vender la mansión, le dije, mirando el jardín donde mi abuela me había enseñado sobre la inversión paciente y el verdadero valor. Y planean usar conexiones familiares para presionar al misterioso dueño del edificio de Victoria para que lo venda. El señor Winters rió entre dientes.
No tienen ni idea de con quién están tratando, ¿verdad? Sigues planeando revelarte mañana. Observé el atardecer pintando las rosas de mi abuela en tonos dorados y carmesí. Sí, pero primero necesito tu ayuda con otra cosa. ¿Puedes preparar los documentos para transferir mi propiedad de Benet Capital Holdings a una nueva entidad, una que me permita comprar esta propiedad antes de que puedan venderla a los promotores? Hubo una pausa antes de que respondiera. Elizabeth siempre decía que eras tú quien realmente entendía el significado del legado. Lo tendré todo listo para mañana. ¿Qué nombre quieres para la nueva entidad? Sonreí, recordando la frase favorita de mi abuela: la riqueza es una herramienta, no un trofeo. Llámalo el fideicomiso del legado de Elizabeth. Tras terminar la llamada, pasé horas revisando la documentación completa de mis propiedades, preparándome para la revelación que cambiaría para siempre mi relación con mi familia. El dolor y la ira que había sentido antes se habían cristalizado en algo más poderoso, una claridad absoluta sobre quién era y qué representaba. Ya no importaba si me aceptaban o no. Era un Benet en los sentidos que realmente importaban, y mañana por fin entenderían exactamente lo que eso significaba. Esa noche, solo en mi habitación de la infancia, extendí todos los documentos de mi portafolio sobre la cama, organizándolos meticulosamente para la revelación del día siguiente. El panorama completo era impresionante, incluso para mí: escrituras de propiedad, estructuras de propiedad corporativa, cuentas de inversión y estados financieros que mostraban un patrimonio neto que escandalizaría a mi familia, obsesionada con el estatus. 15 propiedades en total, incluyendo 3 edificios comerciales en zonas de rápido desarrollo, 12 propiedades residenciales en ubicaciones privilegiadas y, por supuesto, el complejo de apartamentos de lujo donde vivían varios miembros de la familia. Mis activos totales superaban los $73 millones, más que Brad, Blake y Victoria juntos. Organicé todo en una cartera de cuero que había comprado específicamente para este momento, una que hacía juego con las caras que mis primos llevaban a las reuniones familiares. No se me escapó la ironía de que era la primera vez que gastaba dinero en la apariencia. El día siguiente se trataba de dejar una impresión que no pudieran ignorar. Mientras trabajaba, me invadieron los recuerdos de mi abuela sentada conmigo en esta misma habitación, enseñándome su filosofía de construir una riqueza paciente. El problema de presumir de dinero, Elisa, me había dicho, es que siempre se gasta en lugar de crecer. La verdadera riqueza no se trata de ostentar estatus, se trata de crear seguridad y oportunidades. Recordé cómo me había enseñado a analizar los patrones de desarrollo de los barrios para identificar propiedades con potencial de revalorización a largo plazo en lugar de valor de prestigio inmediato. Mientras mis primos compraban condominios de lujo en barrios ya consolidados, yo seguí el consejo de mi abuela de buscar zonas olvidadas en pleno proceso de revitalización. Mi primera compra había sido un pequeño dúplex en un barrio que otros inversores habían descartado como de transición. Había vivido en un apartamento y alquilado el otro, usando los ingresos para pagar mi hipoteca mientras el valor de las propiedades subía constantemente. 2 años después, lo vendí por casi el doble de mi inversión e invertí las ganancias en 2 propiedades más, continuando con mi estilo de vida sencillo mientras mi cartera crecía. El complejo de apartamentos había sido mi mayor apuesta, invirtiendo casi todos mis activos líquidos en una sola propiedad. Pero la ubicación era inmejorable, y mi análisis mostraba un gran potencial de revalorización con mejoras relativamente menores. Utilizando las estructuras de LLC que el señor Winters había ayudado a establecer, mantuve el anonimato total como propietario, implementando mejoras que aumentaron tanto el valor como la satisfacción de los inquilinos. A pesar de lo que pudieran creer mis primos quejosos, saqué el diario de inversiones original, escrito a mano, que mi abuela me había regalado cuando cumplí 18 años. La primera anotación, escrita a mano por mi adolescente, detallaba los $500 que había invertido en un fondo de inversión que me había recomendado. Página tras página narraba mi trayectoria, primero pequeñas compras de acciones, luego decisiones de inversión cada vez más sofisticadas, todo siguiendo sus principios de paciencia, investigación y valor por encima de la ostentación. Pasé el dedo por sus anotaciones en los márgenes: excelente análisis, Elisa, y ten en cuenta el potencial a 10 años, no la rentabilidad a 2. Estas notas me habían guiado cuando ella ya no estaba aquí para asesorarme directamente.
Mi teléfono sonó con un mensaje del señor Winters, todos los documentos preparados según lo solicitado. El fideicomiso del legado de Elizabeth está establecido, listo para proceder a su señal. Al día siguiente, le respondí con agradecimiento y seguí organizando mi portafolio, asegurándome de que cada documento estuviera organizado para el máximo impacto. No se trataba solo de revelar mi éxito financiero, se trataba de honrar el auténtico legado de mi abuela, una administración responsable y una fortaleza serena. Alrededor de la medianoche, un suave golpe a mi puerta me sorprendió. Jessica estaba en el pasillo, con la preocupación reflejada en su expresión. Solo quería saber si estás bien. Estuviste callada durante la cena. Dudé antes de hacerme a un lado para dejarla entrar, recogiendo rápidamente los documentos extendidos sobre mi cama. Abrió los ojos de par en par al ver las escrituras de propiedad y los estados financieros. Elisa, ¿qué es todo esto? Confiaba en Jessica más que en nadie de la familia, pero había guardado mi secreto demasiado tiempo como para revelarlo ahora con indiferencia. Solo me preparo para mañana, dije vagamente. Tomó una carpeta que yo había pasado por alto, la que contenía la documentación de mi propiedad del complejo de apartamentos de lujo donde vivían ella, Victoria y Blake. Se quedó boquiabierta al leer la escritura. Tú. Eres la misteriosa dueña de la que se han estado quejando. Asentí, sintiéndome aliviada por finalmente compartir mi secreto con alguien que pudiera entenderlo. Por favor, no se lo digas todavía. Planeo revelarlo todo mañana. Jessica se hundió en el asiento de la ventana, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Todos estos años te han tratado como a la pariente pobre con dificultades, ¿y qué has sido? Una millonaria en secreto. Sonreí ante su asombro. Seguí el consejo de la abuela sobre invertir con paciencia y vivir por debajo de mis posibilidades. Cuanto menos me notaran, con más libertad podría actuar sin la interferencia familiar. Jessica rió suavemente. A Brad le va a dar un infarto. Justo esta noche decía que alguien debería explicarte los principios básicos del mercado inmobiliario para que al menos pudieras permitirte un coche decente. Su expresión se tornó seria. ¿Seguro que quieres hacer esto? En cuanto lo sepan, todo cambiará. Te guardarán rencor o se convertirán en tus mejores amigos. Ninguna de las dos opciones me resulta especialmente atractiva. Me senté junto a ella en el asiento de la ventana, contemplando el jardín iluminado por la luna. Ya no necesito su aprobación, pero sí necesito honrar el legado de la abuela, el verdadero legado, no la versión distorsionada que ha creado el tío Richard. Le expliqué mi plan de comprar la mansión a través del fideicomiso del legado de Elizabeth antes de que Richard pudiera vendérsela a los promotores. Jessica me apretó la mano. Estaría muy orgullosa de ti. Estaré a tu lado mañana. Después de que se fuera, le expliqué lo que me pondría para la confrontación final, un traje gris oscuro, sencillo pero a la medida, que había comprado en una boutique de Nueva York el año pasado, pero que había guardado para una ocasión especial. Nada ostentoso ni de diseñador, sino discretamente elegante, de una manera que reflejaba mis verdaderos valores en lugar de la obsesión de la familia por los símbolos de estatus obvios. También elegí el sencillo collar de perlas de mi abuela, la única joya familiar que heredé y el símbolo perfecto de su creencia en la elegancia discreta. Mientras finalmente me preparaba para dormir, sentí una extraña calma. Mañana lo cambiaría todo, pero yo estaba lista. La huérfana asustada e insegura que una vez aceptó su condescendencia había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que había construido algo sustancial honrando los verdaderos valores de los Bennet, no de ostentar riqueza, sino de crearla con cuidado y usarla con propósito. Pasara lo que pasara mañana, lo afrontaría sabiendo que la persona que realmente había comprendido lo que debía significar el legado de los Bennet estaría conmigo en espíritu. Mírame mañana, abuela, susurré a la habitación iluminada por la luna. Creo que tú. Estaré orgullosa. La mañana del martes llegó con una claridad cristalina que parecía perfecta para el día del ajuste de cuentas. Me vestí con esmero con mi traje gris oscuro a medida, ajustándome el collar de perlas de mi abuela y añadiendo unos pendientes de perlas que habían pertenecido a mi madre. Al mirarme al espejo,
No vi a la pariente pobre que mi familia había ignorado durante años, sino a una mujer con un propósito definido. Por primera vez, me pinté los labios de rojo, no para impresionarlos, sino como pintura de guerra para la batalla que se avecinaba. Llegué a la sala de conferencias 10 minutos antes, dejando mi portafolio de cuero justo en mi asiento habitual y saliendo al pasillo para centrarme. Cuando regresé exactamente a las 9, la familia se había reunido en su formación habitual, el tío Richard a la cabecera de la mesa, rodeado de su círculo íntimo de aduladores, y los de menor rango ordenados por orden de importancia. Jessica me miró y me hizo un sutil gesto de ánimo. Bien, estamos todos aquí, empezó Richard, sin molestarse en reconocer mi llegada. Hoy finalizaremos los trámites de la venta de la mansión y hablaremos de la situación del complejo de apartamentos. Le indicó a su asistente que distribuyera carpetas que contenían lo que parecían ser contratos de promotor. Westbrook Development Group ha ofrecido $48 millones por la propiedad, y la construcción comenzará el mes que viene. Su equipo legal ha preparado los acuerdos preliminares para que todos los accionistas los firmen hoy. Mientras las carpetas circulaban por la mesa, permanecí completamente inmóvil, observando los murmullos emocionados de la familia mientras revisaban los sustanciales pagos que recibirían según la estructura accionarial actual. El tío Richard podría ganar casi $18 millones con la venta, mientras que mi participación del 2% generaría menos de $1 millón. Aún así, era una cantidad considerable, pero una fracción de lo que recibirían los demás. Ahora, Richard continuó hablando del asunto del complejo de apartamentos. Jenkins ha identificado algunos posibles puntos de presión con el misterioso propietario. Hemos redactado una carta del abogado de la familia que sugiere que podrían realizarse ciertas revisiones de cumplimiento del código a menos que estén dispuestos a negociar una oferta razonable. La naturalidad con la que describió lo que equivalía a acoso legal me hizo hervir la sangre, pero mantuve la compostura. Antes de avanzar con cualquiera de estos puntos, dije, con la voz más fuerte y segura que nunca en una reunión familiar, me gustaría pedir la palabra para una breve presentación. Richard miró su reloj con impaciencia. Tenemos un horario apretado hoy, Elisa. Los promotores esperan nuestros acuerdos firmados para el mediodía. No tardaré mucho, respondí, levantándome y dirigiéndome al frente de la sala sin esperar su permiso. La inusual asertividad de mi movimiento provocó que varios primos intercambiaran miradas de sorpresa. Abrí mi portafolio y saqué un solo documento, la valoración más reciente de todas mis propiedades. Durante años, he escuchado suposiciones sobre mi situación financiera. Empecé a mirar a los ojos a cada miembro de la familia, uno por uno. He oído los rumores sobre el pariente pobre y he soportado la condescendencia, la compasión y, en ocasiones, la burla directa. Brad se removió incómodo en su asiento mientras Victoria, de repente, se interesaba mucho en su manicura. Ayer, el tío Richard presentó un gráfico que mostraba la contribución de cada miembro de la familia a nuestra riqueza colectiva. Creo que es hora de actualizar esos datos. Le entregué el resumen de la valoración al asistente de Richard y le pedí que lo proyectara. Al aparecer el documento en pantalla, mostrando mi patrimonio neto de $73 millones, un silencio atónito invadió la sala. Esto no puede ser correcto, balbuceó Brad finalmente, con la cara roja. Debe haber algún error. Sonreí fríamente. No hay duda. Mientras tú has estado comprando coches deportivos y casas de vacaciones, yo he estado construyendo una cartera inmobiliaria que supera la mayoría de las tuyas juntas. Empecé a repartir copias de mi estado financiero completo, disfrutando de las expresiones de asombro de mis familiares al hojear las páginas que detallaban mis extensas propiedades. Pero vives en ese pequeño apartamento, protestó la tía Catherine con voz débil. Conduces ese viejo Toyota por elección, respondí, no por necesidad. Mi abuela me enseñó que ostentar y acumular riqueza suelen ser objetivos opuestos. Decidí centrarme en esto último. El tío Richard se puso de un modo interesante mientras examinaba mis documentos financieros. ¿Cómo lo lograste sin contactos familiares, sin nuestra red? El genuino desconcierto en su voz casi me hizo reír. Usé los principios que me enseñó mi abuela sobre invertir con paciencia e identificar propiedades infravaloradas con potencial de crecimiento.
Los mismos principios que esta familia parece haber abandonado en favor de desarrollos ostentosos y adquisiciones por estatus. Saqué otro documento de mi portafolio, demostrando mi propiedad del complejo de apartamentos de lujo. Y en cuanto al misterioso propietario al que planeabas presionar y acosar, continué, dando la vuelta para colocar el documento directamente frente a Victoria, creo que todos ustedes son mis inquilinos. La habitación se convirtió en un caos. Blake volcó su vaso de agua, Brad empezó a balbucear negaciones incoherentes, y Victoria miró el documento como si fuera a morderla. El tío Richard intentó recuperar el control, con una voz más aguda que nunca. Esto es imposible. No es posible que hayas adquirido ese edificio. El precio de compra superó con creces los $20 millones. Sonreí, disfrutando de su incomodidad. $28 millones, en realidad, todos adquiridos legal y éticamente mediante un cuidadoso crecimiento de la inversión durante 10 años. Me giré para dirigirme directamente a mis primos. Así que cuando te quejaste del ruido de la construcción durante el desayuno, Victoria, te quejabas de las mejoras de seguridad que encargué tras el allanamiento en el piso 12. Y Blake, esa política de registro innecesario de invitados se produjo después de 3 incidentes separados de personas no autorizadas que accedieron al gimnasio y la piscina. Sus expresiones de asombro habrían sido cómicas en otras circunstancias. El tío Richard hojeaba rápidamente mis estados financieros, con el ceño fruncido. Aunque todo esto fuera cierto, no cambia la estructura de votación familiar respecto a la venta de la mansión. Los acuerdos se han preparado con base en los porcentajes de participación establecidos. Este era el momento para el que me había estado preparando. Puse un último documento sobre la mesa, los documentos de constitución del fideicomiso del legado de Elizabeth. De hecho, ha habido un cambio reciente en la estructura de propiedad. A las 9 de esta mañana, he transferido todas mis acciones al fideicomiso del legado de Elizabeth, que simultáneamente ha comprado Jenkins Development Company. Hice una pausa para asimilar las implicaciones. Jenkins Development Company, como recordarán, posee el 30% de Bennett Family Holdings, adquirida lentamente a lo largo de los años mediante varias compras por poder. Richard palideció por completo al comprender por fin la magnitud de lo sucedido. Eso no es posible, susurró. Nos habríamos enterado, ¿y tú? Pregunté en voz baja. Estaban tan convencidos de mi insignificancia financiera que nadie se molestó en darse cuenta de lo que hacía en realidad durante todos estos años. Me volví hacia toda la familia, hablando con una autoridad serena que acalló incluso los balbuceos de Brad. Con mis acciones con derecho a voto recién consolidadas, ahora controlo el 35% de Bennett Family Holdings. No es exactamente la mayoría, pero sí suficiente para bloquear cualquier decisión importante, incluida la venta de esta mansión. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el habitualmente imperturbable Richard parecía haberse quedado sin palabras. Finalmente, Jessica rompió la tensión con un aplauso lento y apreciativo. Bien jugado, primo. La abuela estaría orgullosa. Brad, que nunca aceptaba la derrota con gracia, se apartó de la mesa. Esto es una especie de truco. No puedes simplemente tomar el control después de no haber aportado nada al negocio familiar durante años. Lo miré fijamente. No he tomado el control, Brad. He evitado que el legado de la abuela sea desmantelado por personas que han olvidado lo que realmente significa. Recogí mis documentos y volví a mi asiento, dejándolos procesar el cambio radical que acababa de ocurrir. La venta de la mansión está descartada, dije rotundamente. En cuanto al complejo de apartamentos, tengan la seguridad de que no tengo planes de desalojar a la familia, aunque revisaré los importantes descuentos en el alquiler que algunos de ustedes han estado recibiendo en comparación con otros inquilinos. El rostro de Victoria se sonrojó de ira o vergüenza, posiblemente de ambas. El tío Richard, siempre estratega, ya estaba recalibrando su expresión, pasando de la sorpresa a una evaluación calculadora de cómo adaptarse a esta nueva realidad. Quizás deberíamos hablar de un enfoque más colaborativo para las propiedades familiares de ahora en adelante, sugirió, con un tono notablemente más respetuoso que hacía apenas unos minutos. Creo que es prudente,
asentí, empezar por revisar la visión original de la abuela para el legado familiar, una visión basada en la administración en lugar del estatus, en aumentar la riqueza con consideración en lugar de exhibirla con ostentación. Al observar sus rostros atónitos, no sentí triunfo, sino una silenciosa satisfacción al ver que finalmente, después de tantos años, me veían de verdad, por primera vez. En los días posteriores a mi revelación, la dinámica familiar de los Bennett experimentó un cambio radical que nadie podría haber predicho. El resultado inmediato en esa sala de conferencias fue una mezcla de caos y una desesperada recalibración. El tío Richard intentó salvar su autoridad, Brad alternaba entre la incredulidad y torpes intentos de replantear nuestra relación, y Victoria descubrió de repente un profundo respeto por mi perspicacia empresarial que, al parecer, le había sido invisible durante décadas. La transformación fue fascinante y transparente. Richard fue el primero en adaptarse, invitándome a un almuerzo privado al día siguiente en su exclusivo club, donde nunca antes me había sugerido unirme a él. Claramente te he subestimado, admitió, observándome con nuevos ojos a través del mantel blanco. Quizás todos nos hemos dejado cegar por las expectativas tradicionales del éxito. Di un sorbo a mi agua, sin aceptar ni rechazar su rama de olivo. La abuela diría que hemos confundido la esencia de la riqueza con sus símbolos. Asintió pensativo. Elizabeth siempre tuvo una perspectiva diferente a la de la mayoría de la familia. Ahora veo que te la transmitió. Su intento de reconciliación era previsible, pero venía con condiciones, propuestas para unir fuerzas y aprovechar nuestra influencia combinada que revelaban que aún no había comprendido la diferencia fundamental entre nuestros valores. Lo escuché con educación, pero no me comprometí, explicándole que cualquier colaboración futura tendría que alinearse con los principios de administración responsable que la abuela había defendido. La tía Catherine intentó un enfoque diferente, me invitó a tomar el té en el club de campo de Bob y, de repente, se interesó en mi visión filantrópica tras años desestimando mis contribuciones caritativas por insignificantes. La tensión de fingir que no había pasado años siendo condescendiente conmigo se reflejaba en las esquinas de su sonrisa. La familia es muy importante, ¿no crees? A pesar de nuestras pequeñas diferencias a lo largo de los años, sugirió, dándome una palmadita en la mano con un gesto maternal que habría sido conmovedor de no ser tan calculador. Brad tardó más en acercarse, con su orgullo claramente herido al descubrir que su supuesto primo, que pasaba por dificultades económicas, era considerablemente más rico que él. Cuando finalmente llamó, fue con una propuesta de negocio, un proyecto de desarrollo que, según él, necesitaba mi perspectiva única, aunque era evidente que su principal interés era acceder a mi capital. Rechacé la oferta cortés pero firmemente, sugiriendo que revisara algunos de los principios de inversión de la abuela si quería hablar de futuras colaboraciones. No todos reaccionaron por interés propio. Jessica, quien me había apoyado durante la revelación, siguió siendo una fiel aliada en la reconfiguración familiar posterior. Es como ver un documental sobre la naturaleza, bromeó mientras tomábamos un café. Una semana después del enfrentamiento, observe cómo los miembros de la familia Bennett se adaptan al nuevo superdepredador en su hábitat natural. Nos reímos juntos, la genuina calidez de nuestra conexión contrastaba marcadamente con la repentina atención solícita de familiares que antes me habían ignorado. Tomé decisiones conscientes sobre qué relaciones cultivar y cuáles mantener a una distancia educada. Quienes mostraron un arrepentimiento genuino por el trato recibido se ganaron una segunda oportunidad. Quienes simplemente ajustaron su comportamiento sin una verdadera introspección recibieron cortesía profesional, pero poco más. El futuro de la mansión de la abuela se convirtió en mi primer gran proyecto. En lugar de venderla a promotoras, como Richard había planeado, la establecí como sede de la recién creada Fundación Elizabeth Bennett, dedicada a iniciativas de vivienda asequible y educación financiera para comunidades desfavorecidas. No se me escapó la ironía de que los mismos familiares que se habían burlado de mis supuestas limitaciones económicas ahora asistieran a los eventos de la fundación en un edificio preservado por la riqueza que desconocían que poseía. Mantuve mi modesto apartamento y mi confiable Toyota, no por necesidad, sino por decisión propia. La libertad de vivir sin las expectativas ajenas se había vuelto demasiado valiosa como para abandonarla. Incluso ahora que conocía mi realidad financiera,
Mis primos aún expresaban ocasionalmente su desconcierto por mi preferencia por la sustancia sobre la ostentación, pero ya no se atrevían a confundirlo con incapacidad. La consecuencia más significativa de mi revelación llegó 6 meses después, cuando Marta, la ama de llaves de nuestra familia desde hacía mucho tiempo, se me acercó en un evento de la fundación celebrado en la mansión. Tu abuela me visita a veces en sueños, me confesó, con su mano curtida apoyada en la mía. Anoche rebosaba de orgullo. Dijo, Marta. Comprendió desde el principio lo que los demás olvidaban, que la riqueza sirve para dar seguridad por hacer el bien, no para presumir. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras Marta continuaba. La señorita Elizabeth siempre decía que usted era quien realmente heredó el espíritu Bennet, no el nombre ni el dinero, sino la esencia. Esa validación significó más que todo el respeto recién adquirido de familiares que me habían ignorado durante años. Mi proceso de sanación no fue instantáneo. El dolor de décadas de condescendencia y exclusión no pudo borrarse con un solo momento de triunfo. Todavía había reuniones familiares donde viejos patrones amenazaban con reaparecer, todavía momentos en los que un comentario descuidado de Brad o Victoria reabriera viejas heridas. Pero con cada mes que pasaba, me sentía más cómoda en mi nuevo rol como guardiana del verdadero legado de la abuela, encontrando un equilibrio entre el perdón y el mantenimiento de límites saludables. La lección más importante que aprendí en este proceso no fue sobre el dinero en absoluto, fue sobre la autenticidad. Durante años, había permitido que mi familia me malinterpretara, en parte por estrategia, pero también en parte por un deseo persistente de su aprobación. La libertad que vino con finalmente ser vistos completamente, les gustara o no lo que vieran, era más valiosa que cualquier propiedad en mi cartera. Descubrí que el éxito sin integridad se vuelve hueco, que la riqueza sin propósito se convierte en una carga y que las conexiones familiares sin respeto genuino no vale la pena mantener. Hoy, mientras me siento en el jardín de rosas de la abuela, ahora preservado a perpetuidad a través de la fundación, siento una sensación de paz que trasciende la reivindicación de ese día de revelación dramática. La familia Bennet sigue evolucionando, algunas relaciones sanan en algo auténtico, otras mantienen una distancia respetuosa. La mansión que casi se vendió para condominios ahora alberga programas de educación financiera para jóvenes de antecedentes similares a los de mi madre, la maestra de jardín de infantes que se casó con una rica pero nunca olvidó el valor del trabajo y el carácter. Todavía conduzco mi Toyota a las reuniones de la fundación donde el tío Richard llega en su Bentley, pero la diferencia ahora es que ambos entendemos que es mi elección en lugar de mi limitación. La verdadera riqueza que he construido no está solo en mi cartera de bienes raíces, está en la libertad de vivir con autenticidad, independientemente de las opiniones de los demás, de honrar valores que importan más allá del estatus y la ostentación, y de usar el privilegio como una herramienta para un impacto positivo en lugar del engrandecimiento personal. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han subestimado familiares o amigos solo para demostrarles que estaban equivocados después? O tal vez todavía estás en esa fase de desarrollo donde los demás aún no ven tu potencial. Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Y si este viaje de silenciosa determinación y reivindicación definitiva te resonó, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar fuerza y autenticidad incluso cuando otros no ven tu valor. Gracias por acompañarme hoy, y recuerda, a veces la decisión más poderosa no es mostrar tus ventajas, sino esperar el momento perfecto para revelarlas.